Ahora sí, retomamos la clase. Habíamos quedado en el tema de los compuestos oxigenados del carbono. Hemos visto ya el monóxido de carbono, ahora toca ver el dióxido de carbono. Bueno, y en ello estamos. A ver, vamos a ubicar entonces. Aquí, por aquí. Esta fue la última clase. Ahí está, dióxido de carbono. Un poco de historia, vean ustedes. Por esa época del 1750 ya se lo había descubierto este gas. Es un gas inodoro e incoloro, o sea, no tiene olor, no tiene color, es ligeramente ácido, no inflamable. Es soluble en agua, hay que anotar ahí. Soluble en agua, y cuando se solubiliza en agua forma ácido carbónico, ¿no es cierto? Eso hay que aumentar a esta parte. Y aquí esta gráfica nos indica cómo la atmósfera, en la atmósfera va aumentando, ¿no? El dióxido de carbono con el paso de los años, digamos, ¿no es cierto? En partes por millón. Entonces pasa el tiempo, hay más industria, hay más vehículos, más contaminación de la atmósfera y por supuesto que tiene que tener esa tendencia creciente, así como se ve en esa gráfica. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de este gas, el dióxido de carbono? Se escucha bien, ¿no? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Ingeniero, se escucha. Muy bien. Ahí está su peso molecular, su densidad. Y esto es lo más importante, soluble en agua, es muy soluble en agua, ¿no es cierto? De alta solubilidad. ¿Qué aplicaciones tiene el dióxido de carbono? A ver, antes de ver las aplicaciones, en laboratorio se obtiene haciendo reaccionar, por ejemplo, un ácido sulfúrico con un cobre. Hay varias formas. Hay varias formas de obtenerlo. Ya ustedes lo van a ver en laboratorio que la forma más frecuente, más familiar es ácido sulfúrico más cobre, que me da dióxido de azufre, me da sulfato cúprico, dióxido de azufre y agua, ¿no es cierto? Entonces ácido sulfúrico más cobre me da la sal, sulfato cúprico más dióxido de carbono más agua. Cuando yo hago reaccionar carbono con ácido sulfúrico, también puedo obtener, ahí me dan dos gases, dióxido de carbono, dióxido de azufre y agua. Pero la más familiar, ¿no es cierto?, en laboratorio es ácido sulfúrico más cobre, para producir este gas, que ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene, qué usos tiene el dióxido de carbono? En bebidas refrescantes, vean ustedes, el proceso de dosificar este gas a estos productos se llama carbonatar, se llama, para hacer las gaseosas. Una gaseosa, una soda con gas. ¿Qué gas? Dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces se utiliza también como refrigerante en el tema del hielo seco, no sé si han visto, para conservar productos alimenticios principalmente. También en los extintores para apagar incendios es un tipo de mezclas que hay, entre otras. La forma sólida se utiliza para crear niebla en los escenarios. A veces en algunos escenarios una especie de unos humos se genera, ¿no? Es el hielo seco que se le agrega agua y se desprenden esos humos de dióxido de carbono, humos densos. Y en el tema de la respiración, ¿cierto? Producto de la fotosíntesis. Por ejemplo, en el día, ¿qué ocurre con los árboles? La vegetación verde en el día, con la presencia del sol, hay fotosíntesis. Entonces los árboles absorben el dióxido de carbono del aire y generan oxígeno los árboles. Pero tiene que haber presencia de la luz solar para que haya la fotosíntesis y ocurra esa transformación, ¿no? Es que es esta de acá, miren, ¿cierto? El árbol absorbe, toda la vegetación verde absorbe dióxido de carbono del medio ambiente y con la humedad, ¿cierto? Por la raíz absorbe los restantes nutrientes y el dióxido de carbono del aire y se transforma en oxígeno. Entonces los bosques, las vegetaciones verdes son fuentes generadoras de oxígeno. Por eso se dice que no hay que quemar los bosques. ¿Por qué? Porque nos proveen este servicio ambiental, importante para
para que haya vida, para la respiración. Y aquí esto es el árbol que va creciendo, eso significa, ¿cierto? Pero ¿cuándo ocurre este fenómeno? Ocurre en el día, cuando hay la presencia del sol. Y en la noche ocurre lo contrario, ¿cierto? Se consume este y se genera eso en la noche. Muy bien, el dióxido de carbono entonces. Es también un gas contaminante el dióxido de carbono. Por eso vean la importancia de esta reacción. La vegetación verde, los árboles descontaminan, en otras palabras, el aire ambiental, porque este es un contaminante, ¿no? Este que es contaminante del medio ambiente es transformado en algo saludable y necesario para la vida, ¿cierto? Pero ya sabemos que es en el día. Y aquí hablamos de que este dióxido de carbono tiene efectos ambientales adversos. El tema del efecto invernadero, por ejemplo. Vamos a hacer una clase así poco práctica y le voy a explicar qué es el efecto invernadero, pero vamos a explicar algo. Los gases invernaderos absorben el calor y lo retienen cerca de la superficie terrestre, de forma que la Tierra se calienta. Este proceso es comúnmente conocido como efecto invernadero. O sea, está la Tierra y hasta unos 10 o 20 kilómetros de la superficie hacia la atmósfera, ¿no es cierto? Hay una columna de aire y se va acumulando ahí el dióxido de carbono y otros gases más. Entonces la radiación del Sol llega a la Tierra y impacta en la Tierra y hace una especie así, digamos, en zigzag. Y ahí se mantiene. ¿Por qué? Porque la atmósfera retiene esa radiación y se calienta la Tierra. Por ese motivo de efecto invernadero, ya se ha regulado la temperatura en la Tierra. Entonces, el efecto invernadero es saludable para la Tierra. Si no hubiera habido este efecto invernadero, la Tierra hubiera sido fría y no hubieran muchas especies, no hubiera vida en la Tierra. No hubiera existido el efecto invernadero. Entonces, vamos a admitir la entrada. Entonces, el efecto invernadero, así como tal, saludable y necesario en la Tierra. ¿Por qué? Porque regula la temperatura, ¿cierto? Ahora, cuando ya se aumenta esa concentración de gases, un ratito, perdón, un ratito. Hola, Juan Carlos, sí. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Sí, ya, 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 gracias. Muy bien. Entonces, cuando se aumenta la concentración de diferentes gases en la atmósfera, dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, tanto el dióxido de nitrógeno y los otros gases, el dióxido de azufre, ¿cierto? Mientras mayor la concentración de esos gases en la atmósfera, ya se calienta más la Tierra, se calienta más la Tierra, entonces así, ahí ya se llega al calentamiento global. Esto es negativo para la vida, para la salud de muchas especies. Esto es negativo en la Tierra, ¿no es cierto? Pero esto es positivo, el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es positivo. ¿Por qué? Porque a un principio de hace miles de años, este efecto reguló, estableció una temperatura apropiada en la Tierra para que haya vida. Y así hubo vida. Perdón. Hola. Sí, sí. Claro. No, no estoy aquí abajo, estoy haciendo clase virtual. Termino y hablamos ya. Bueno, ya estamos.
Seguimos entonces. Compañera, tu micrófono. Ya. Así como tal, el efecto invernadero es saludable y necesario, pero cuando ya se aumenta la concentración de gases, se intensifica ese efecto invernadero, se hace más caliente. Eso ya es calentamiento global, eso ya es negativo ya, ¿no? Entonces escuchamos nosotros por la prensa que el calentamiento nos va a llevar a que los hielos polares se derritan y aumentan los niveles de agua en los océanos, que los huracanes, y una serie de consecuencias medioambientales, porque se atribuye al calentamiento global. ¿Y por qué este fenómeno? Porque hay muchas industrias que emiten gases y se van a la atmósfera y se hace más intenso este fenómeno del efecto invernadero que ya se llama calentamiento global, ¿cierto? Nos vamos a dar un tiempo y vamos a hacer una gráfica cuando las siguientes clases para explicar de una manera más didáctica esto de acá. ¿Se ha entendido la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global? ¿Sí? Porque Sí, ingeniero. a veces se pregunta, yo pregunto esto, ¿el efecto invernadero es saludable, es bueno o es malo? Entonces muchos me dicen, malo, me dicen. ¿Ya? No es malo, esto es positivo, es necesario esto. Pero ya cuando el efecto invernadero se hace muy intenso, hay mucha concentración de gas en la atmósfera, ya estamos llegando a esto ya. Esto sí es negativo, esto es peligroso ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quedó clara la diferencia? Muy bien, Sí, ingeniero. Sí. muy bien. Vamos a ver entonces ahora las sales del ácido carbónico, como son los carbonatos. ¿Qué son los carbonatos? Son sales del ácido carbónico. Y pueden haber carbonatos de metales alcalinos del grupo 1 o carbonatos del grupo 2. ¿Cuáles serían los carbonatos de los metales alcalinos del grupo 1? Carbonato de litio, carbonato de sodio, carbonato de potasio serían, ¿cierto? Entonces, son térmicamente estables estos carbonatos, excepto, dice, el de litio. Muy bien. ¿Y cuáles serán los carbonatos de los alcalinos térreos del grupo 2? Será por el carbonato de calcio, el de magnesio, el de berilio, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta. Estos carbonatos, por ejemplo, como el de sodio, tienen importante aplicación en la tecnología de producción de los vidrios. Muy importante. Muy importante. Diferentes tonalidades, diferentes coloraciones, ¿no? Y con otros productos más como ingredientes tienen, pero es muy interesante. Este es el proceso Solvay, que es para producir bicarbonato de sodio. Miren ustedes, proceso muy famoso. Solvay es el apellido del investigador que propuso este procedimiento, proceso Solvay. ¿De qué trata? De producir bicarbonato de sodio. Acá está el producto final. ¿Todos lo ven? Sí, se ve. Muy bien, entonces les voy a explicar cómo es esto. Es un proceso sencillo de oxidorreducción. Esta es la ecuación principal, miren. Este es cloruro de sodio más amoníaco, dice, más dióxido de carbono y más agua. Aquí es la flechita, y esta flechita, este es el producto. Estos son los reactantes, es la ecuación principal, les estoy mostrando la ecuación principal. Es esto, reactantes y producto. Ya, este amoníaco no, porque está, miren, de aquí hay una frontera, esta es otra cosa. Como no hubo campo, entonces se coloca abajo. Entonces, ¿qué es lo que se mezcla para producir el bicarbonato de sodio que está aquí, que es este de acá? Cloruro de sodio más agua más amoníaco. A eso se llama salmuera amoniacal. Esta es una salmuera común. Salmuera común, cloruro de sodio más agua. Pero yo a esta salmuera común le agrego amoníaco, entonces ya es salmuera amoniacal. ¿Ya? Y cuando se mezclan todos estos reactantes, la sal común más el dióxido de carbono más agua y el amoníaco, me da el bicarbonato de sodio que es sólido, miren ustedes.
Sólido más cloruro de amonio. Entonces eso hay que filtrarlo. Y tengo yo el bicarbonato de sodio, que es el producto que se está buscando. Ahora, para obtener el dióxido de carbono, se quema el carbonato de calcio. Se calcina. Al quemar esto voy a tener ese óxido y el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que acá utilizo, aquí lo estoy obteniendo. Vamos a permitir la entrada. Mi compañero. Entonces, ese dióxido de carbono que se obtiene acá, calcinando o quemando este producto carbonato de calcio, aquí lo obtengo y entra en la reacción. Y se forma un óxido de calcio, miren. Ese óxido de calcio no se lo desecha, no se lo bota, no, se lo utiliza. ¿Qué se hace? Se agrega agua, miren, a esto que se ha generado este óxido. Y se dice se apaga la cal, se apaga la cal, ¿no? Es un término utilizado a ese hecho de agregar agua a esa cal que se ha formado acá. Y tengo, ¿qué voy a tener cuando mezclo agua con un óxido? Tengo un hidróxido, ¿no es cierto? Hidróxido. Un hidróxido, muy bien. Ahí tengo un hidróxido que se lo voy a utilizar aquí, miren ustedes. Ese cloruro de amonio que acá se ha formado, o sea, el sobrenadante de esta reacción principal, el líquido, la parte líquida, se hace reaccionar con este hidróxido de calcio. Aquí está el hidróxido de calcio que acá se formó, más este cloruro de amonio. ¿Qué se forma? Cloruro de calcio, agua y amoníaco. Ese amoníaco es el que se lleva, miren, pongan la atención, para preparar la salmuera amoníacal aquí. Que aquí está. Y ahí está, es como un ciclo, miren, todo, casi todo se aprovecha, los residuos que se forman, se aprovechan, no se los desechan. ¿Cuál es el único producto que no se utiliza en este proceso? Que ahí se ve claramente. ¿Cuál es el producto que no se usa, que se lo desecha acá? Cloruro de calcio. El cloruro de calcio, este es el único. Después todos los residuos que se van generando se los va utilizando. Entonces, se optimiza entonces mucho en este proceso. Se optimiza mucho. Solamente se elimina este cloruro de calcio en este proceso. Por eso es famoso este proceso, Solvay. ¿De qué trata? De la producción de bicarbonato de sodio. ¿No? ¿Por qué es famoso? Porque son reacciones sencillas y el proceso se optimiza, no se generan desechos, el único que se genera es este de acá, pero seguramente en alguna otra actividad lo utiliza. Entonces, reacción principal y el producto principal, bicarbonato de sodio. Voy a pasar. Yo caliento esto y ya tengo carbonato de sodio, por si acaso. Este es bicarbonato de sodio. Ahí está. ¿Cuáles son las características del proceso Solvay? Implica reacciones sencillas de precipitación ácido-base. Los materiales empleados en una etapa se reciclan en la siguiente. Se minimiza la utilización de materias primas. Al final, todo en qué se traduce, esto es muy importante, en ahorro económico se traduce todo, ¿cierto? Un proceso de ingeniería, ¿no? Uno como ingeniero tiene que elaborar un producto de alta calidad, pero a un costo mínimo, no se olviden eso. Porque yo puedo elaborar un producto de alta calidad, pero que me salga caro. Tengo que buscar lo mínimo, tengo que hacer los esfuerzos para que el costo sea lo mínimo posible y la calidad la mejor posible. Aquí está. Es una sola ecuación el proceso de Solvay, vean ustedes, una sola ecuación. La salmuera amoníacal que decíamos, más dióxido de carbono, y ahí lo tenemos. Seguimos. Carbonatos del grupo 2. ¿Cuáles serán estos? Por ejemplo, el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio. Son insolubles en agua. Vean, de entrada ya nos dicen las propiedades principales, que son rocas, son piedras. Los dos son insolubles en agua. El más conocido es el carbonato de calcio, que es la roca caliza o piedra caliza, ¿ya? En la roca caliza también se puede encontrar carbonato de magnesio. Si hay más del 5% se llama caliza dolomítica. Así va variando la tonalidad dependiendo qué otras sustancias tiene, ¿no?
Si es de calcio puro, entonces va a ser blanco. Pero vean ustedes, no es blanco nítido, tiene otra sustancia, por eso es así. Y puede tener otras tonalidades, puede tener otros componentes, otros metales, ¿cierto? Entonces, carbonato del grupo 2 estamos viendo. Aplicaciones de la caliza. La caliza es, es el mármol, pero impuro, ¿ya? Roca caliza o piedra caliza que hay en los cerros, en diferentes lugares. ¿Qué aplicaciones tiene? Como material de construcción en la fachada de las casas. A veces colocan estas piedras, le dan forma, las cortan. Como fundente en los procesos metalúrgicos. ¿Qué es fundente? Una sustancia que disminuye el punto de ebullición, punto de fusión. Por ejemplo, yo tengo un mineral, miren ustedes. Tengo un mineral que funde a 1000 grados Celsius. Quiere decir que tengo el mineral, lo voy a calentar, llego a 1000 y se transforma en líquido ese mineral. A 1000 grados Celsius. Pero si yo le agrego la caliza, va a fundar a 800 grados Celsius. Entonces, ¿qué papel cumple la caliza? Disminuye el punto de fusión, disminuye. ¿Cómo se llaman esos productos que tienen esa propiedad? Se llaman fundente. Ahí está, fundente. ¿Qué hace? Disminuye el punto de fusión de la sustancia. Una vez más voy a poner el ejemplo. Yo tengo un material sólido, ¿ya? Una mezcla de rocas, por ejemplo. Y lo voy a calentar. Y llego a 1000 grados Celsius. Puede ser 1000, 1500, 2000. Yo pongo un ejemplo nomás. En este caso que sea 1000. El punto de fusión. Entonces funde a 1000 grados centígrados. Listo, hecho el experimento. Hago otro experimento, pero le voy a agregar. Es el mismo mineral. Le voy a agregar ya piedra caliza. Ya va a fundir a 800 grados Celsius, no a 1000. ¿Por qué? Por la presencia de esta sustancia que es fundente. Eso es fundente. Disminuye el punto de fusión. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien, eso es fundente. Como fuente de cal viva y apagada. Bueno, habíamos visto esto ya. A ver si tengo un cuadro ahorita para explicarle esto de acá. Esto de acá. Aquí. Ahí está, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto le voy a explicar 2 diapositivas más adelante. Aquí, esta roca también se utiliza en el tema del cemento, la producción del cemento, como ingrediente principal. Ahora, cuando está puro, entonces ya es de color blanco, cuando está enriquecido, purificado, se han separado las impurezas. Se utiliza en la fabricación del papel, como material de relleno, plástico y otro. El tema de la salud, vean ustedes, el tema de la salud es muy importante. Y aquí, ¿cómo se obtiene el carbonato de calcio puro? A partir de la caliza, a partir de la roca que se trae de los cerros. Se trae en roca, en camiones, se lleva hasta la fábrica y se procesa. Habrá que molerlo y vean ustedes que lo queman, lo calcinan y se obtiene óxido de calcio más dióxido de carbono. Luego hay que apagar la cal. Esta es la cal. Todos conocen la cal, ese producto blanco para blanquear muros, por ejemplo. Un ratito vamos a permitir la entrada a su compañero. Ya. Entonces aquí al calcinar esta sustancia, al quemar, tengo estas 2 sustancias, óxido de calcio y dióxido de carbono. Y tengo el óxido de calcio, o cal viva también se llama, cal viva. A esta cal viva le agrego agua y estoy apagando la cal. Entonces aquí tengo, lo que tengo es un hidróxido, se llama cal apagada, ¿ya? Porque estoy apagando, ¿cómo? Agregándole cal apagada o cal muerta a veces, cal muerta. O simplemente lechada de cal o hidróxido de calcio. ¿Qué hago luego? Voy a carbonatar. ¿Qué es carbonatar? Agregar, dosificar este gas. Y ya tengo el carbonato de calcio puro. Fíjense, 3 etapas importantes.
Ya, entonces, cal viva, cal apagada. Cal viva, cal muerta. O lechada de cal o hidróxido de calcio. Muy bien. Las rocas calizas. Esto es interesante. A veces esto ve uno en los documentales, en las películas, ve que van expediciones, investigadores, científicos a las profundidades y encuentran estos ambientes, estas cosas que cuelgan, han visto en las películas, ¿ya? En los documentales, como unas raíces, cuelgan. Eso se ha formado, esas cuevas, ven ustedes, cuevas, se ha formado con el paso de los miles de años, de los millones de años se ha formado. Vean ustedes cómo cuelga y a veces se forma en el piso, o a veces está colgando y está goteando agua. Siempre hay agua donde hay esto, colgando. Al penetrar el agua por los huecos de la roca caliza, el carbonato de calcio insoluble se convierte en bicarbonato, que es soluble. Con el tiempo se puede formar una gran cavidad, una cueva caliza. En principio era una roca común, pero ingresó el agua acidificada y va carcomiendo, va rompiendo la roca, va desgastando, va solubilizando y se hacen huecos grandes dentro de las rocas. Y por ahí la gente camina y son zonas turísticas. Esto lo van a entender mejor, también se lo voy a explicar en pizarra, ¿ya? Porque esto, para hacerlo más entendible, hay que ver la reversibilidad de esta ecuación. Así que eso queda pendiente para la siguiente clase, esto de acá. Cómo se forman en sí las rocas, estas cavidades que son muy interesantes. Descomposición a temperaturas altas. Otra característica de los carbonatos, de los metales grupo 2, es que se descomponen a altas temperaturas, ¿no? Esto que puede ser carbonato metálico, de calcio o de magnesio. Se forma su óxido y su dióxido. ¿Ya? Son resistentes. Muy bien. La siguiente clase voy a hacer una explicación complementaria del efecto invernadero y de este tema de acá. Me van a hacer acuerdo antes de empezar la clase. A ver, con ustedes, grupo T, no hice, todos me escuchan, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. Voy a parar la grabación porque no sea pesado. Detener grabación.